Muy buenas noches, mis amados televidentes. Una vez más estamos aquí en su programa Prosperados por la Palabra de los Ministerios Cairo de Dios. Y le saluda a su amigo, su hermano, el pastor Omar Méndez. Estamos aquí para darte una palabra que va a ser de bendición para tu vida. Esperamos que puedas ser bendecido a través de ella y tú puedas bendecir a otros también, porque dando es como recibimos. Y cuando tú hables de la palabra de Dios para saciar la sed al sediento, es cuando Dios te va a dar más. Amados televidentes, hace unas semanas estuvimos platicando un poquito de las herencias del Padre. Estuvimos hablando un poquito de los pozos, que Abraham era rico en ganado, en tierras, en todo lo que tenía, en posesiones. Era porque tenía pozos. Tenía altares y tenía pozos. Los altares eran para adorar a Dios, los altares eran para agradecerle a Dios lo bueno y lo hermoso que había sido Dios con él. Pero también dijimos que la bendición de Abraham había sido acondicionada, porque Dios le da una palabra a Abraham donde le dice: sal de en medio de tu parentela, sal de en medio de esas familias que no me agradan, que no buscan mi rostro, que no buscan mi presencia. Abraham obedeció a Dios, salió y creyó a la promesa que Dios le había dado. Y yo te decía que hay un pozo que Abraham había obtenido, y a través de ese pozo, cada pozo tiene nombres. Estuvimos hablando de que cada pozo trae una administración, y ese era el pozo del Dios viviente que me ve. Y habíamos hablado que es el pozo, uno toma de esa agua sabiendo que ese Dios mira nuestro caminar. Así que como Enoc, que caminó con Dios 300 años, dice que Dios se lo llevó por haber tenido la naturaleza de Dios. Cada vez que tú bebes de esta agua, cada vez que tú bebes de esta palabra, porque el agua es la palabra pura, nos lava, nos limpia, nos forma, y vamos siendo imitación a Dios, vamos llegando a la imitación. Dios quiere que nosotros caminemos como Él caminaba, así como Enoc que caminó, por haber escuchado la instrucción. Abraham fue bendecido con varios pozos, y yo te dije que Abraham bendijo al hijo, bendijo a Isaac, y aquí en Génesis 25, verso 5 dice de esta manera: Abraham dio a Isaac todo lo que poseía. En la Reina Valera dice: Abraham dio todo cuanto tenía. Entonces aquí podemos ver, amados hermanos, que los padres heredan a los hijos. Dios a sus hijos los hereda. Dios tiene herencias para nosotros. La Biblia dice que nosotros fuimos bendecidos con toda bendición. ¿En dónde? En los lugares celestiales, en Cristo. Tú y yo hemos sido bendecidos por Dios. Y muchas veces decimos: pero yo no me siento bendecido. Tengo problemas, pastor, tengo necesidades, no tengo carro, no tengo casa, no tengo salud. Déjame decirte, el que tú no tengas esas cosas no quiere decir que Dios no te ha bendecido. Eso quiere decir que tal vez tú andas caminando mal, o estás en el lugar equivocado que tienes que estar. Esta palabra que yo te traigo se llama Prosperados por la Palabra. Es una palabra que si tú la escuchas, la comes y la pones por obra, te va a traer bendición a tu vida, porque el libro de Santiago lo dice, que no solamente seamos oidores de la palabra, sino que seamos hacedores de la palabra. Es la práctica en la que nos lleva a nosotros a ser bendecidos por Dios. Porque si tú vas ahí conmigo, aquí dice que Isaac fue bendecido por el Padre. A Isaac Dios lo bendijo. Dios le da una promesa. Entonces, Abraham viene y bendice a su hijo, le da todo lo que poseía. Y quiero que me acompañes ahí en el verso 4, por favor. El verso 10 dice: el campo que Abraham compró a los hijos de Het, ahí fue sepultado Abraham con Sara, su mujer. Y sucedió que después de la muerte de Abraham, Dios bendijo a su hijo Isaac, y habitó junto a Lahairoi, o sea, el Dios. Si usted puede mirar en la televisión, esta versión dice: y sucedió después de muerto Abraham, que Dios bendijo a Isaac, su hijo, y habitó Isaac junto al pozo, dice, del viviente que me ve. Estamos hablando de un pozo que Dios le da a Isaac, pero le pone por nombre el pozo del Dios viviente que me ve. Dios ve tu caminar. Dios ve cómo tú te conduces. Y a través de tu conducta, a través de cómo tú te conduces delante de Dios, es como Dios te va a bendecir. Es como Dios te va a prosperar. No me digas que tú teniendo dos hijos, si se portan mal los dos, tú vas a ir
a bendecirlos. Vengan, mijitos, los voy a premiar porque se están portando mal. Creo que nadie de nosotros haría eso. Y muchas veces las bendiciones que Dios tiene para nosotros no las obtenemos porque andamos caminando mal. Ese mismo pozo se le manifiesta a la sierva Agar, la sierva que tenía la madre de Isaac cuando estaba embarazada del otro hijo de Abraham. Agar se sale de la voluntad. Agar viene, se sale del propósito y dice que andaba por el desierto y se le aparece un ángel a Agar y le habla, sierva de Dios, sierva de Abraham, ¿qué haces aquí? ¿Por qué andas aquí? Y ella misma dice, porque me le escapé a mi ama y aquí ando vagando. Pero dice que el pozo, esa fuente, era la fuente del Dios viviente que le ve. Entonces dice que se le aparece en el desierto. Qué lindo. Tú si eres siervo y muchas veces cometes errores, Dios te da la oportunidad para que reacciones. Dios se aparece también como un pozo para que tú bebas de esa agua, para que tú entres en la dimensión de que puedas entender lo que es estar bajo sujeción de los amos. La Biblia dice, la instrucción de Dios dice que nosotros tenemos que sujetarnos a toda autoridad de la tierra, a todas autoridades, porque Dios las puso. Entonces, si tú no andas bajo una autoridad, si tú andas en rebelión contra tu pastor, contra tu esposo, contra tu patrón, vas a tener consecuencias. Pero esta palabra es como una fuente que viene a decirte que hay un Dios que te está mirando, que hay un Dios que sabe cómo te conduces y por lo tanto Dios no te puede bendecir como lo hizo con Isaac, amado televidente. Yo te traigo aquí en el verso 11 de esta misma escritura, dice, y sucedió que después de la muerte de Abraham, Dios bendijo a Isaac y habitó Isaac junto a ese pozo. Entonces, vemos que Abraham le da todo a Isaac de lo que poseía, porque era su hijo. Dios también le da herencia a sus hijos. Dice que ahí Dios le dio todo lo que poseía. Entonces, estamos viendo el pozo viviente que nos ve. Dios te va a bendecir cuando ve tu buen caminar, tu buen vivir. Entonces, amado hermano, este pozo se va a aparecer también en los desiertos para hacernos reaccionar cuando andamos conduciéndonos mal. Estamos hablando de siervos que tienen ministerios, pero este pozo trae ministración angelical, no del Espíritu. En los tiempos de Abraham era el padre de la fe, pero en los tiempos antiguos la ministración no era la administración del Espíritu Santo, era una administración angelical, era una administración de ángeles. No es lo mismo con la administración del Espíritu Santo, porque hay aguas del Espíritu Santo. Y yo ahorita te quiero poner bases, porque estas enseñanzas nos vamos a llevar, ya dimos la primera parte, esta es la segunda parte. Vamos a ir poniendo bases para que vayamos entendiendo todo esto. Y en Génesis capítulo 26, verso 12, vamos a leerlo cuidadosamente. Porque dice aquí la escritura, y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por 1 y el Señor lo bendijo. Y el hombre se enriqueció y siguió engrandeciéndose hasta que llegó a ser muy poderoso, pues tenía rebaños de ovejas y vacadas y mucha servidumbre, y los filisteos le tenían envidia, y todos, dice ahí, los pozos que los siervos de su padre habían cavado en los días de Abraham, su padre, los filisteos cegaron, llenándolos de tierra. Vamos a parar un poquito aquí porque Isaac viene y pasa por la misma escuela del padre. Cuando en los tiempos de Abraham hubo hambre, hubo necesidad, Abraham cometió un error. Abraham desciende a Egipto. Abraham viene, Dios le habla a Abraham y le dice, mira, no desciendas a Egipto. Y Abraham desobedece a Dios. Y eso le trajo un poco de consecuencia a Abraham, porque si usted se da cuenta, dice que Abraham mintió. Le dijo a la esposa, a su hermana, que mintiera, que eran hermanos, y de todos modos vino el rey de Egipto y tomó a la esposa de Abraham. ¡Qué tremendo! Pero dice que después Dios viene y trata al rey egipcio y le dice a Abraham, ¿por qué me engañaste? ¿Por qué no dijiste que era tu esposa? Y resulta que Abraham pasa consecuencias. Pero aquí es donde tú y yo tenemos que poner atención. Dios nos quiere bendecir. Y muchas veces Dios te va a decir que no hagas cosas para que tú no las hagas, para que no pagues consecuencias, sino para que tú puedas recibir la bendición de Dios.
El mismo problema le pasa al hijo. Aquí en el verso 1 del capítulo 26 dice, y hubo hambre en la tierra, además del hambre anterior, que había ocurrido durante los días de Abraham. Y se fue Isaac a Gerar, a Abimelech, rey de los filisteos. Se le apareció el Señor y le dijo, no desciendas a Egipto, quédate en la tierra que yo te diré. Reside en esta tierra y yo estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré contigo el juramento que juré a tu padre Abraham. Y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras, y en tu simiente serán bendecidas todas las naciones de la tierra. Porque Abraham me obedeció y guardó mi ordenanza, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Hermanos amados, miramos aquí como el hijo quiere pasar el mismo siglo. ¿Por qué? Porque el padre, así como hereda las cosas buenas, nos puede heredar las cosas malas. Eso lo vamos a trabajar otro día con más tiempo. Porque nosotros podemos, las herencias son para heredarlas, sean buenas o sean malas. Entonces, aquí podemos mirar que Isaac toma una buena decisión. Isaac viene y se queda. Isaac viene y obedece al Señor y no desciende a Egipto. Y en el tiempo de la escasez, en el tiempo cuando no había lluvia, en el tiempo cuando no había agua, fue cuando leímos el verso 12 que dice que Isaac y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por 1 y el Señor lo bendijo. 100 por 1 y el Señor lo bendijo, dice. Y el hombre se enriqueció y siguió engrandeciéndose hasta que llegó a ser muy poderoso. Déjame decirte algo, amado televidente. El diablo sabe que cuando tú obedeces a Dios, el diablo sabe que cuando tú sabes escuchar la voz de Dios, el diablo él sabe que cuando tú pones por obra la palabra de Dios, tú eres poderoso. El diablo sabe que cuando el agua del Espíritu Santo viene sobre nosotros, somos poderosos, porque en el libro de los Hechos dice que cuando venga el Espíritu Santo de Dios sobre nosotros, recibiréis poder de lo alto. El diablo sabe que tú eres poderoso cuando obedeces la palabra de Dios y cuando pones por obra su palabra. Por lo que Dios, hermano, nos ha dado, el diablo sabe quiénes somos. Aquí dice que le dio el pozo de las aguas vivas. Entonces, sigue leyendo conmigo, verso 15 dice, y todos los pozos que sus siervos de su padre habían cavado en los días de Abraham, su padre, los filisteos, los cegaron llenándolos de tierra. Entonces Abimelech dijo a Isaac, vete de aquí, porque tú eres mucho más poderoso que nosotros. Mire, él reconoce. Los filisteos son sombra de los demonios. El rey de Abimelech es figura de Satanás. Él mismo le dice al Hijo de Dios, mira, tú eres poderoso. Isaac partió, verso 17 dice, al campo en el valle de Gerar y se estableció allí. Verso 18, ponga mucha atención. Isaac volvió a cavar los pozos de agua que habían sido cavados en los días de su padre Abraham, porque los filisteos los habían cegado después de la muerte de Abraham, y le puso los mismos nombres que su padre le había puesto. Aquí esto es muy importante, hermanos. Isaac no se quedó parado. Isaac sabía que su padre había sido poderoso porque habían pozos con aguas. El hombre rico era por los pozos que tenía. Porque tenía agua para el ganado, porque tenía agua para la siembra, porque tenía el mejor elemento, que es el agua. Así como para nosotros la figura, el mejor elemento es el agua de la palabra, es el agua de la presencia del Espíritu Santo. Si tú quieres ser poderoso, necesitas estar sumergido en la palabra, que es el agua pura. O necesitas estar sumergido en el río del Espíritu, en el agua del Espíritu. Ahí eres poderoso, ahí vas a ser bendecido, ahí vas a ser prosperados. No en la religión, porque la religión no hace nada, pero meterse en las cosas de Dios son hermosas, hermano amado. Entonces nosotros somos poderosos por lo que Dios nos ha dado. Pero algo dice ahí tremendo. Dice el verso 19, cuando los siervos de Isaac cavaron en el valle, encontraron allí un pozo de aguas vivas. Entonces riñeron los pastores de Gerar con los pastores de Isaac, diciendo, el agua es nuestra. Por eso le llamó el pozo Esek. Y esa palabra Esek es la palabra 6230 del Strong, que quiere decir pelear, reñir, esforzarse hasta conseguir lo que necesita. Eso es lo que significa Esek, porque habían reñido con él. Entonces, hermano,
Nosotros como siervos de Dios, como hijos de Dios, tenemos que reñir por lo que Dios nos ha dado. Tenemos que pelear por lo que Dios ha puesto en nuestra vida. Dios nos ha dado ministerios, Dios nos ha dado gracias, Dios nos ha dado dones, Dios nos ha dado el Espíritu Santo. Dios nos ha dado tantas cosas hermosas para que seamos poderosos en la presencia de Dios. Dios nos ha dado a su Hijo, nos ha dado su palabra, nos ha dado dones espirituales. Hermano, ¿qué nos ha dado el Señor? Tantas cosas. Pero ¿sabe lo que pasa? Que se levantan, ¿sí?, los filisteos, que se levantan los demonios, que se levantan todos esos espíritus inmundos y quieren cegar los pozos que Dios ha dado a nosotros. Ese pozo se llamaba el pozo Esek. Y en ese pozo habían aguas vivas, no muertas, aguas vivas, aguas que dan vida, aguas que sanan, aguas que fortalecen. Hermanos amados, mire qué precioso es que, míralo con ojos espirituales este mensaje. Yo quiero que tú seas bendecido. Nuestro lema, nuestro eslogan, la tarea por la que nosotros estamos aquí en Maná del Cielo es para darte esta palabra que va a bendecir tu vida, tu alma, tu espíritu, tu familia, tu casa, tu negocio. Es para que seas prosperado en todo, como dijo el apóstol Juan, que le dijo al gallo: gallo, deseo que seas prosperado en todo, así como prospera tu alma. Hermanos amados, Dios nos ha dado cosas hermosas por las que tú y yo tenemos que pelear. ¿Por qué? ¿Qué fue lo que le dijo el Señor Jesucristo o Dios a Josué? Cuando Dios le habla a Josué, le da instrucciones, le dice: mira, que te mando que te esfuerces, que seas valientes, que no temas ni te acobardes, porque yo, el Señor, estoy contigo. Le vuelve a dar otra instrucción y le dice: este libro de la ley no se apartará de tu boca, sino que meditarás en él de día y de noche, para que cuides de hacer lo que está escrito en él. Entonces, ¿qué dice? Serás arruinado. No dice eso. Dice: entonces serás prosperado. Entonces serás bendecido. Entonces vas a empezar a ver las cosas hermosas que Dios tiene para nuestra vida. Amado televidente, yo quiero invitarte a ti que de a partir de ahora, si tú no lees la palabra de Dios, ponte a leer la palabra de Dios. Si en estos tiempos tú no estás orando, no estás buscando la presencia de Dios, es tiempo de que te levantes a buscar el rostro de Dios, a buscar la presencia de Dios, a que veas las cosas hermosas que Dios tiene contigo. ¿Por qué te digo esto? Porque tal vez el pozo, los pozos que Dios te ha dado, los demonios te lo han tapado, te lo han cegado con tierra, te lo han estado. Y si empiezas, ¿sabes una cosa? No hay nada más hermoso que cuando tú empiezas a buscar de Dios, empiezas a buscar el ayuno, la oración, empiezas a leer la palabra. Pareciera que todo se te viene en contra. Y mucha gente viene confundida y dice: pastor, ¿qué pasa? Cuando me meto más con Dios es cuando se vienen los problemas más grandes a mi vida. ¿Qué quieres que te diga? Felicidades. Vas bien. Vas por un buen camino, ¿sabes? Porque cuando tú te paras y te empiezas a destapar esos pozos, empiezas a buscar la oración, empiezas a buscar la intercesión, empiezas a buscar la palabra de Dios, empiezas a hablar con Dios, tú estás destapando pozos. Y va a empezar a fluir en tu vida agua del Espíritu. Pero Satanás no quiere eso. Por eso se levanta contra ti. Por eso es que tenemos que reñir. Por eso dice, se llama Esek ese pozo. ¿Qué quiere decir? Te dije hace un ratito, es la 62:30. Reñir, pelear, esforzarse hasta conseguir lo que necesitamos. Mira qué tremendo lo que significa. Entonces, Dios nos ha dado gracias, profecías, sanidades, milagros, predicación, tantas cosas que nos ha dado el Señor. Entonces, cuando nosotros empezamos a buscar esas cosas, a anhelar esas cosas, a destapar ese pozo, el enemigo se viene en contra de nosotros. Pero por eso se llama sed, riña, pelea. Esto quiere decir que tenemos que pelear la buena batalla. Por eso Pablo le decía a Timoteo: pelea la buena batalla de la fe. Por eso el Señor le dijo: mira que te mando que te esfuerces. Y lo regaña y le dicen a Josué: ¿no te lo he ordenado? Que seas valiente, que no temas ni te acobardes, porque yo, el Señor, estoy contigo. Ahora, la pelea no es solo. No es solo. Ahí está el Señor contigo. Pero el Señor quiere que tú tengas fe. El Señor quiere ver tu esfuerzo. El Señor quiere ver que tú te levantes. El Señor ya hizo todo. El Señor solamente quiere que tú des el siguiente paso.
Eso es lo único que Dios quiere. Déjame decirte en esta preciosa noche que si tú pones por obra esta palabra, tú vas a ser bendecido. Cuando el Señor Jesús viene y les dice que no hay nadie mayor que Juan el Bautista, nacidos de mujer, todos estaríamos arruinados. Pero dice, pero el más pequeño, el más bebé, el más niño, el más pequeño, nacido del reino, es mayor que Juan. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Nacer al reino. Escarbar ese pozo donde está esa agua viva. Y pelear por ese pozo, reñir por ese pozo. Así como lo hicieron los pastores de Isaac que pelearon por esas aguas. El Señor Jesús dice, el reino de los cielos sufre violencia y solo los valientes lo conquistan. No dice, lo van a disfrutar. Cuando hablamos de conquista, estamos hablando de pleito, de guerra, de combate, de contienda. El Señor me hablaba en estos días que tuvimos la maratónica aquí en esta iglesia. Todo hablando de la conquista, pero ¿quién habla de contender, de pelear, de reñir, de esforzarte? Porque esa versión dice, ahí en esa escritura, ahí en el Strong dice, esforzarse hasta conseguir lo que deseas. Oh my God. ¿Qué tanto te esfuerzas por obtener lo que tú quieres? ¿Cuántos dicen yo quiero un carro del año, pero no te esfuerzas ni en trabajar? No te esfuerzas ni en creerle a Dios. Perdóneme, hermano, en el Evangelio de Cristo yo he recibido grandes bendiciones. Y yo quiero compartirlas contigo. Yo quiero que tú seas parte de esta bendita palabra. La palabra de Dios no miente. La palabra de Dios es perfecta, amado televidente. La Biblia dice que Abraham por la fe, él fue bendecido y prosperado. Dice en Hebreos 11:35 que por la fe se conquistaron reinos. Dice que por la fe se taparon bocas de leones. Dice que por la fe, oh my God, se hicieron tantas cosas hermosas. Entonces necesitamos destapar estos pozos y necesitamos reñir por esas aguas, pelear por las cosas de Dios. El reino de los cielos sufre violencia y solo los que se atreven lo arrebatan. Yo quiero que tú seas bendecido. Yo quiero invitarte a que tú pelees esa buena batalla de la fe. Yo quiero invitarte a que tú le eches mano a la vida eterna. Que tú puedas disfrutar de las cosas hermosas. Dios ya nos bendijo con toda, dice, con toda bendición en los lugares celestiales en Cristo. Ahí están tus bendiciones, pero tú tienes que meter mano. Echarle mano a la vida eterna. Pero para eso tenemos que pelear. Tenemos que combatir hasta la muerte. Sí, hasta la muerte. ¿Por qué? Porque qué triste, hermano, es que tú estés aquí en la tierra, haya bendición para tu vida y no la goces. Esto es como México. Perdón por lo que voy a hablar de México. Yo no quiero hablar mal de México. Yo soy de México, pero México es como, el mexicano es perdón por lo que voy a decir, un tonto sentado en la riqueza. México tiene oro, tiene plata, tiene petróleo, tiene selvas, tiene minerales, tiene todo lo que necesita. Todo lo que necesita el hombre lo tiene México. Pero es el país más pobre del mundo por su mentalidad. Porque no le han creído a Dios, porque le han dado vuelta la espalda a Dios. Y déjame decirte, Estados Unidos va corriendo para allá. Pero esto de aquí, yo te quiero hablar a ti te quiero hablar. Tú que conoces a Dios, tú que sabes quién es ese Dios poderoso, tú que sabes quién es ese Dios poderoso y maravilloso, y Dios te quiere bendecir a ti. Porque Isaac fue el hombre más rico, fue más poderoso. En los tiempos de necesidad, en los tiempos de escasez, en los tiempos donde no había nada, Isaac permaneció, sembró, creyó, y fue el hombre que recibió cosecha al 100%. Vienen tiempos difíciles. Vienen tiempos de pobreza, de miseria, pero el hombre de fe, el hombre que cree en Dios, el hombre que pone la confianza en Dios, el hombre que pone en práctica la palabra de Dios, oh my God, ese va a ser vencedor, ese va a ser conquistador, ese sí, porque el Señor dijo en su palabra, yo te guardaré en la hora de la prueba, esa hora que está por venir, sobre todos los habitantes, oiga, no sobre algunos, sobre todos. Pero si tú guardas, dice, porque has guardado mi palabra, has perseverado en mi palabra, yo también yo me pacto contigo, yo te guardaré de la hora de la prueba. Y yo quiero hablarte a ti, amado.
Tú que tienes amor por Dios, tú que tienes amor por la palabra de Dios, tú que verdaderamente anhelas y deseas las cosas hermosas de Dios. Para ti es esta palabra. Para ti esta palabra de bendición. Vamos a tener que pelear, vamos a tener que reñir por estos pozos. Hermanos, amados, Pablo le dice bien claro a Timoteo, pelea la buena batalla de la fe. Pedro, yo te he dado las llaves del reino de los cielos. Las puertas del infierno, ¿sabe lo que le dijeron? No prevalecerán contra mi iglesia. Y ese es el mensaje que te quiero dar hoy. Tenemos el poder. La Biblia dice que somos más que vencedores en Cristo Jesús. A Pedro le dieron una promesa. Las puertas del infierno no prevalecerán contra mi iglesia. Pero la iglesia ha perdido cosas porque no pelea, porque se queda a medias, porque no hace nada, está conforme. La iglesia está conformada, la iglesia está estancada, la iglesia no busca de Dios, la iglesia no quiere nada con Dios. ¿Sabe qué es el problema de la iglesia? Que la iglesia busca el milagro, pero no busca al Dios de los milagros. La iglesia viene por una bendición, pero no busca al Dios de la bendición. Las cosas no son así. La palabra de Dios es bien directa, clara y específica. Buscar el reino de Dios y su justicia, y lo que tú necesites vienes. Es palabra de Dios. No es palabra de hombre. No es la palabra del pastor Omar. Es la palabra escrita. Lo escrito está. Dijo el Señor Jesús, pasarán todas las cosas, pero su palabra permanecerá para siempre. Y dice que se va a cumplir cada una de ellas, hasta la tilde más pequeña se va a cubrir. Y yo quiero hablarte a ti, amado televidente. Sé que me queda poco tiempo, pero tenemos un montón de tiempo que vamos a seguir hablando cada punto y cada cosa. Me quedé también a medias con los árboles de Dios, pero sé que a su tiempo vamos a trabajar todo esto, porque tiempo hay mucho. Pero lo más importante es que cada palabra que yo clavo en tu corazón la pongas por obra, y tú vas a ver el resultado, hermano televidente. Yo quiero que tú te levantes y pelees, riñes, que contiendas por lo que Dios te ha dado. Tal vez tú eres un cristiano que has recibido dones del Espíritu y ahorita están apagados. Tal vez tú has sido un cristiano que Dios te ha bendecido de una manera sobrenatural, y esa bendición está cegada porque te has cegado, has dejado cegarte en los pozos, te han echado tierra los demonios, te han echado tantas cosas y han cegado ese pozo. Señor Jesús le dijo a la samaritana, si tú supieras quién es el que te pide de beber esta agua, tú le pedirías a él y él te daría de beber agua de vida. Amado televidente, el tiempo se me termina, pero yo quiero invitarte. Si tú quieres conocer un poquito más de nosotros, llámanos. Nuestro teléfono es el 714-348-9241. Somos la Iglesia de Cristo, Casa de Paz de los Ministerios Kairos de Dios. Nosotros estamos ubicados en el 1100 Sur Raymond Avenue, Fullerton, California, 908031. Deseamos que nos acompañes un día. Queremos seguir bendiciendo tu vida a través de nuestro programa, Prosperados por la Palabra. Bendiciones y que el Señor te bendiga abundantemente.